Muy buenas noches para todos y todas. Les damos una cordial bienvenida. El Centro de Formación y Acción Social Fray Gabriel Gutiérrez Ramírez, OFM, y la Escuela de la Caridad, el Secretariado Nacional de Pastoral Social. Gracias por estar aquí en esta noche con nosotros compartiendo y por estarnos formando en este tema tan importante que es el de la fe y la política. Recordemos un poco la ubicación. Nosotros estamos trabajando el primer módulo. El primer módulo es Fundamentación Bíblica y Teológico-Pastoral de la Relación Fe-Política. Y en la clase pasada nosotros hablábamos o desarrollábamos el tema de la política y el pensamiento social de la Iglesia. Hoy precisamente continuamos en todo este proceso de poner unas bases sólidas para poder hablar de fe y política. En esta tarde de hoy vamos a desarrollar el tema de la política en el pueblo de Israel. Vamos a acercarnos al Antiguo Testamento, así como hicimos un acercamiento al Nuevo Testamento. Esta noche también haremos ese acercamiento a la política en el pueblo de Israel. Nos acompaña el doctor Milton Martínez. El doctor Milton Martínez es el coordinador de desarrollo profesional de la Asociación Internacional de Escuelas Cristianas. En este caso es el coordinador para América Latina, para Latinoamérica. El doctor Milton es profesor titular de Antiguo Testamento, arquitecto de la Universidad Católica de Colombia, especialista en ética de la Universidad Uniminuto, magíster en teología de la Universidad Javeriana, diplomado en arqueología bíblica de la Universidad Hebrea de Jerusalén y doctor en Antiguo Testamento por la Universidad de Marburgo en Alemania. Es autor de diferentes libros, de capítulos, de diversos artículos. Gracias, doctor, por acompañarnos en esta noche y por hacernos un acercamiento a este tema tan importante desde el Antiguo Testamento. Le damos la bienvenida, doctor Milton. Muy buenas noches. Muchas gracias al profesor Miguel y bueno, a cada una de las personas que nos están acompañando en este módulo y en este proceso. Pues para mí es un gusto poderles acompañar y bueno, esperando que podamos sacar el máximo provecho de este tiempo. Vamos entonces a compartir pantalla. Voy a ver aquí. A ver si podemos compartir. Si ya está habilitado. Ok, ya está habilitado. Entonces, ok. ¿Me confirman, por favor, si ya ven la pantalla ahí? Sí, ya, perfecto, hermano. Bueno, bien, pues un placer compartir este tiempo y bueno, vamos a abordar un aspecto que es supremamente complejo, como es el tema de la política en el Antiguo Testamento. Por supuesto que en contextos como los que nos encontramos nosotros hoy, contextos en países, en sociedades como las nuestras, sociedades dominadas por el asunto político, el tema político genera cierta inquietud, cierto resquemor, y de repente puede sonar un diplomado como estos, o un módulo como estos, o una propuesta como estas, puede sonar a un intento de politización del momento, y de pronto a tomar una actitud partidista frente a las realidades que vive el país. Bueno, y quiero comenzar por allí para decirles que esto está totalmente alejado de la verdad. Vamos a analizar algunos aspectos políticos del Antiguo Testamento. No pretendo con ello absolutizar la comprensión de la política o de la sociedad hebrea.
de los tiempos bíblicos, simplemente dar unos aportes, unos apuntes que puedan servirles para que ustedes continúen con las reflexiones, con la elaboración, con el pensamiento. Siéntanse en libertad de interrumpir cuando consideren necesario, preguntar, discutir, proponer. Siéntanse en libertad de hacerlo. No es para mí problema que por un momento escuchemos y discutamos, o respondamos alguna pregunta. Está muy bien, no es problema para mí hacerlo. La sociedad hebrea es una sociedad que tiene una historia muy larga, pero su historia es muy difícil de determinar en muchos aspectos. Para efectos de lo que vamos a empezar a hacer acá, es muy difícil determinar su inicio. De hecho, es muy difícil clasificarla. El texto bíblico nos arroja suficientes elementos de juicio como para hacer una clasificación o tener un acercamiento de distintas maneras. Entonces, los teóricos de la historia discuten mucho, por ejemplo, en este momento, dónde iniciar a estudiar la historia de Israel, dónde comienza la historia de Israel, dónde empieza. Una pregunta interesante y preocupante, difícil de entenderla, porque resulta que se mezclan en este tipo de análisis una cantidad de situaciones, de disciplinas, de ciencias. Tenemos la Biblia como texto literario, como un producto literario. Tenemos la historia como una ciencia y tenemos la arqueología como una ciencia nueva, joven, pero que viene pisando fuerte en términos de estudios sociales en los últimos años. ¿Y qué es lo que ocurre? Que muchas veces estas ciencias no coinciden. No necesariamente la historia coincide con la arqueología, no necesariamente la arqueología coincide con la Biblia, no necesariamente la Biblia coincide con las demás ciencias. No coinciden. Existen propuestas y relatos diferentes. Eso hace que cada pensador, que cada crítico eh, plantee, plantee su concepto, por dónde empezar. Por ejemplo, para que dimensionemos un poco el problema, mencionemos, por ejemplo, que arqueológicamente y a nivel de evidencia externa se refiere a evidencias fuera de la Biblia, fuera del texto bíblico, no tenemos nosotros nada que nos permita ratificar la existencia del rey David, ni de su reinado, ni del rey Salomón, ni de su reinado, ni de muchas de las cosas que nosotros solemos afirmar de la época de David y de Salomón. No hay, arqueológicamente no se ha encontrado. Históricamente no hay fuentes externas que den cuenta, es decir, no tenemos escritos, por ejemplo, de otros pueblos, babilonios, asirios, egipcios, que nos hablen del rey David o de esa época. Nada, no parece por ningún lado. Lo que sí va a pasar con otros casos, con el rey Acaz, por ejemplo. Vamos a tener evidencias que nos hablan acerca del rey Acaz. Vamos a tener evidencias, por ejemplo, de acontecimientos como el exilio. En Babilonia vamos a encontrar muchos documentos que nos hablan de ese acontecimiento, el exilio. Entonces, ¿dónde empezar una historia de Israel? ¿Dónde empezarla? Entonces, para muchos comienza con la monarquía. Para muchos, como no hay evidencias arqueológicas, prefieren empezarla en un tiempo mucho más adelante, cuando ya tenemos la monarquía dividida. Pero para muchos desde Egipto ya tenemos nosotros una historia muy clara y por supuesto yendo al texto hebreo, al texto bíblico, pues desde Abraham tenemos una historia claramente ya direccionada o una prehistoria de la sociedad hebrea. ¿Dónde comenzarla? ¿Dónde tenerla? ¿Cómo clasificarla? Pues eso va a quedar sujeto al interés y a los referentes que cada persona quiera
asumir o quiera reconocer dentro de las fuentes que tenemos y dentro de las evidencias con las que se cuenta. Sin embargo, para efectos de nuestro módulo, pues primero tenemos que definir algo. Tenemos que definir algo. Pero yo no lo quiero hacer desde una perspectiva ni dogmática, ni apasionada, ni... Quiero hacerlo desde una perspectiva, como vamos a hablar de política y como vamos a hablar de sociedad, quiero tomar un referente lo más objetivo posible. Y quisiera tomar como referente para acercarnos al tema de la sociedad hebrea, quisiera tomar como referente lo que son los códigos legales, lo que es la ley como marco teórico de la construcción de una sociedad. La sociedad se construye sobre la base de normas, de parámetros, de leyes, de directrices jurídicas. Y cuando hablamos de ese marco de referencia, pues se complica un poco la cosa. Primero se facilita, porque inmediatamente nos referimos a la Torá, nos vamos a la Torá. ¿Sí? Ese es el marco jurídico referencial fundamental, que de hecho va a ser la mamá del derecho romano, que termina siendo también el fundamento de una constitución como la nuestra hoy en día, o de un marco jurídico como el nuestro hoy en día, con una cantidad de elementos que ahí juegan de por medio, pero que podemos definir en términos generales de esa manera. Ahí se facilita la cosa cuando decimos, bueno, en la Torá encontramos ese fundamento jurídico, ese marco jurídico para la sociedad hebrea. Pero se nos complica cuando entramos en la discusión de los teóricos actuales sobre cuál debe ser el tiempo, la época, el periodo en el que debemos ubicar históricamente la Torá. Para muchos teóricos actualmente, la Torá es un producto tardío, es decir, acontece mucho tiempo más allá de que la sociedad hebrea existía. De acuerdo al texto bíblico, pues la Torá es un producto jurídico aproximadamente entre los siglos XIII y XV, porque es que todos estos son temas de discusión hoy en día en la academia. Si el éxodo se produjo, ¿cuándo? ¿En qué época se produjo? Muchos son los teóricos que hoy afirman que debió haber sido en el siglo XIII. Según los datos que nos arroja el texto bíblico, debió haber sido en el siglo XV. Bueno, digamos que ahí no me preocupa mucho, la diferencia es muy poca. Pero remontar la ley a los tiempos de Moisés es un ejercicio que no necesariamente todos los teóricos lo aceptan o todos los teóricos trabajan sobre esa base. Muchos teóricos afirman que la ley mosaica es una construcción en un tiempo muy tardío, en época, quizás sobre el siglo VIII comienzan los primeros marcos, sobre la base del trabajo de los profetas hebreos del siglo VIII, especialmente, si quieren, hablamos de profetas como Isaías, Amós, Oseas, Miqueas, que serían quienes marcarían la pauta según algunos teóricos. Sin embargo, algo que a mí me puede cuestionar mucho, que lo hemos trabajado en algunos contextos de debate teológico, es cómo, si no existía una ley mosaica para la llegada del siglo VIII, ¿cómo es posible que estos 4 profetas que justamente yo he mencionado, Oseas, Amós, Isaías y Miqueas, 4 profetas que son contemporáneos, es decir, ejercieron su ministerio profético en la misma época, sin embargo, ejercieron el ministerio profético en lugares muy diferentes? Su origen es muy diferente, su formación es muy diferente, sus intereses son muy diferentes, su preocupación es muy diferente. Pero incluso tenemos profetas muy formados como Isaías, pero profetas sin ninguna formación como Amós, que era un simple campesino. Sin embargo, estos 4 profetas tienen claro el referente jurídico. Es decir, se evidencia que su referente jurídico es igualito. Es decir, se nota que están bebiendo de la misma fuente jurídica. No están, de hecho, estos profetas no están proponiendo nada. Para nada. Los profetas no proponen. Estos profetas
critican sobre la base de un marco conceptual. Los profetas dicen, un momentico, lo que usted está haciendo está mal. Ellos no vienen a decir, oiga, venga, esto a mí me parece que es como que no debiera ser así. ¿Por qué más bien las cosas no las hacemos de tal manera? No, ellos no vienen a proponer. Ellos vienen a decir, esto está mal porque hay un referente que nos dice que eso está mal. Y curiosamente, lo que esos 4 profetas condenan es lo mismo. Tienen el mismo fundamento, tienen la misma base. Es decir, tenemos 4 testimonios vitales que coinciden respecto a lo que debería ser la existencia de un marco jurídico ya para la época del siglo VIII. Partiendo de esa base, sin profundizar demasiado en esto, porque no quiero entrar en demasiados detalles para que vayamos a lo que nos importa en esta noche, discuto esto para saber dónde arrancamos, pero quiero dejar claro que no es lo que más determina la tesis que vamos a defender aquí en esta exposición. Partiendo entonces de ese análisis corto que acabo de plantearles, yo me encuentro con que necesariamente tenemos que aceptar la existencia de los códigos legales ya desde la época de Moisés, desde una época muy temprana. Creer que la Torá es un producto jurídico tardío es desconocer una cantidad de procesos sociales que tuvo la sociedad hebrea antes de la existencia de los profetas. Muchas cosas. Sin ley hubiese sido imposible el establecimiento de unas monarquías como se establecieron. Sin ley hubiese sido imposible el establecimiento de unos códigos religiosos dogmáticos como existieron en torno al templo. Sin ley hubiese sido imposible, sobre todo, entender la reacción profética, que no la podemos limitar al siglo VIII como fundamento, como inicio, sino que nos tenemos que remontar incluso al siglo X. Estoy hablando de movimiento profético, porque ya en tiempos de Elías y Eliseo, que no son los primeros, son del siglo IX, pero no son los primeros, ya tenemos claramente una crítica sobre el comportamiento social y existe un referente para esa crítica. Otra vez, no están proponiendo nada, están criticando sobre la base de un referente que existe. Entonces, negar la existencia de unos códigos jurídicos tempranos es desconocer una serie de momentos sociales y de momentos históricos. Entonces voy a pasar por los códigos del Sinaí como origen de la conformación de la sociedad hebrea. Los códigos sinaíticos son los que conforman, los que determinan, los que establecen, los que configuran a la sociedad hebrea. Son los códigos del Sinaí. Pero necesitamos distinguir claramente 3 momentos de esos códigos del Sinaí. O 3, no sé, de pronto preferiría yo usar la expresión como 3 estadios de esos códigos del Sinaí. Número 1, el momento cuando los códigos del Sinaí se expiden, se presentan, se entregan, se consignan. Si aceptamos o no, también no habría problema, pero si aceptamos que los códigos sinaíticos son del Sinaí, de ese acontecimiento sinaítico que habría ocurrido, si aceptamos que los códigos del Sinaí son ahí, ese es el momento original de los códigos. Esos códigos, cuando son expedidos, tienen una intencionalidad muy clara, que es el establecimiento de una sociedad hebrea en Canaán. El pueblo hebreo va hacia Canaán y se va a establecer una nueva sociedad allá. Entonces hay unos códigos que pretenden determinar cómo debe ser el establecimiento de esa nueva sociedad hebrea que se daría en Canaán. Sin embargo, esos códigos tienen un espíritu, tienen una intención, tienen un objetivo claramente determinado.
y es la construcción de comunidad. La sociedad se construiría sobre la base de un concepto de comunidad, concepto que a mí me entristece cuando lo tengo que usar en contextos como estos, porque comunidad es un término que está muy desdibujado. Le llamamos comunidad a cualquier cosa. Creamos cualquier organización y le llamamos comunidad. Cualquier organización que creemos, desdibujando así el concepto de comunidad. Pero comunidad es algo que va mucho más, trasciende mucho más. Comunidad no es algo para que lo manejemos tan laxamente, de manera tan simple. Sin embargo, no voy a entrar en demasiado detalle con eso, pero los códigos del Sinaí pretenden construir una sociedad sobre la base del concepto de comunidad. Construir comunidad. Pensar en objetivos comunes y trabajar en función de esos objetivos comunes. Ese es el primer momento de los códigos legales del pueblo, de la sociedad hebrea. Pero llega un segundo momento de los códigos sociales de la sociedad hebrea, de los códigos jurídicos, y es la tradición. La tradición corrompió ese espíritu original. El espíritu que está latente en los códigos del Sinaí, la construcción de comunidad o la construcción de una sociedad sobre la base de una comunidad, la tradición los acaba, los desbarata completamente. Porque la tradición es una tradición religiosa. Se conforma una religión, se construye una religión. Y esa religión se construye sobre la base de la dogmatización de los códigos sociales del Sinaí. Se dogmatizan, se vuelven religiosos, se empiezan a crear una serie de estratos religiosos, de rangos ministeriales, se empiezan a crear una serie de rangos de la comunidad religiosa, en donde la interpretación de esos códigos sociales ya no estaba sobre la base de la construcción de comunidad y de la construcción de una sociedad comunitaria, sino sobre la base de legitimar y de posicionar una religión. Entonces, los códigos se interpretan ahora sobre la base y sobre la intención de legitimar la religión, de posicionarla y de defenderla, de sustentar esa religión. Entonces ya los códigos del Sinaí no son códigos que construyen comunidad, son códigos que construyen una institucionalidad. Y se pervirtieron los códigos y nace así una tradición. Una tradición que ya no apunta al espíritu de la ley, sino a la letra de la ley. Voy a mencionar cosas rápidas, no puedo entrar en profundidad de eso, pero voy a decir solamente como temas de provocación. La letra de la ley dice: guarda el día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás en él toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para el Señor tu Dios. Porque en 6 días hizo el Señor el cielo y la tierra, y el séptimo día reposó, por tanto tú reposarás el día séptimo. No harás en él obra ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu esclavo, ni nadie que habite en tu casa. Eso es lo que dice el texto. ¿Cuál es el espíritu de la ley? El espíritu de la ley es el descanso. Lo que manda el mandamiento es a descansar. ¿Verdad que se va a ratificar tanto en Levítico, capítulo 18, como en Deuteronomio, capítulo 5? Donde Deuteronomio 5 dice: 6 días trabajarás, pero el séptimo descansarás. Acuérdate que tú fuiste esclavo en tierra de Egipto. ¿Qué significa eso? Tú ya no eres esclavo. ¿Y qué significa eso? Descansa. Descansa. El espíritu de la ley, de los códigos sociales, es que había que descansar. Y era un descanso en el contexto de la familia. Era un descanso familiar. Era un momento familiar. La tradición, es decir, la religión que pretende legitimar es su religión, ¿qué hace? No pone su énfasis en el espíritu de la ley, sino que pone su énfasis en una normatividad. El día sábado no se puede hacer nada. Su preocupación no es el descanso.
Su preocupación es que usted no mueva las manos y que el que haga algo el día sábado hay que apedrearlo. Y que el día sábado es intocable, porque ¿y qué significa el día sábado como? No, pues significa que usted no puede ni prender una vela. Usted no puede levantar. Y cuando Jesús sana a un enfermo, se escandalizaron, porque ¿cómo así? Y Jesús dice, no, momentico, es que no se hizo el hombre para el Shabbat, sino el Shabbat para el hombre. Shabbat, entre otras cosas, no es el nombre de un día. Shabbat es un verbo que significa reposar. Por lo tanto, guardar el Shabbat es guardar el reposo. Entonces se institucionaliza el día séptimo, se institucionaliza un día sábado, y entonces quien salga de esa normatividad religiosa lo quemamos vivo. Y se perdió el espíritu de los códigos del Sinaí. De esta manera, pues es un ejemplo de millones de ejemplos que podemos dar. La tradición pervierte el espíritu del Sinaí, pero se vuelve el referente jurídico. Porque como la sociedad hebrea es una sociedad religiosa, entonces la religión es la que manda. Entonces esa interpretación de los códigos del Sinaí se vuelven el referente jurídico para actuar jurídicamente. Por lo tanto, son los que determinan esa nueva sociedad hebrea. ¿Mm? Por eso Jesús, cuando llega, ¿qué hace Jesús? Jesús vuelve a la interpretación original. Miren, no es que Jesús reinterprete, no es que Jesús actualice, no es que Jesús modernice los códigos, no, señores. Jesús vuelve al origen de los códigos. Jesús lo que hace es revivir el espíritu de la ley, dándole palo a la letra de la ley. Así que nace una nueva Torá, una nueva ley, esa forma de interpretar la ley. Pero llegado el siglo VIII, para la época de los profetas que justamente les estaba mencionando hace un momento, llegada la época de estos profetas, siglo VIII antes de Cristo, estamos hablando de épocas de monarquías, la sociedad hebrea que ahora tiene reyes, descubre que esos códigos sociales no convienen para los intereses políticos de la época. Es como no convienen, necesitamos hacer una nueva reforma constitucional. Vamos a crear una reforma, hacer una reforma constitucional. ¿Cómo así que reforma constitucional? Sí, porque es que esos códigos sociales del Sinaí son los que determinan y construyen la sociedad. Pero no nos sirven. No nos sirve porque nuestros intereses políticos no son legitimados ahí. Entonces hagamos unas nuevas leyes que legitimen lo que estamos haciendo. Y sobre eso ampliamente se pronuncia Isaías y se pronuncian Miqueas. Isaías capítulo 10, versículo 1 y 2, y Oseas capítulo 2, versículos 1 y 2. Hablan acerca de esas personas que tienen el poder político y crean nuevas leyes con la finalidad de legitimar las acciones que están realizando. ¿Mm? A eso yo lo he llamado la reforma constitucional del siglo VIII. Y ojo, porque a estos tres momentos en el Antiguo Testamento se les llama Torá. Nosotros hemos creído que Torá era lo que pasó en Sinaí. Sí, eso es Torá, pero no es lo único que es Torá. Cuando usted mira en el hebreo, el capítulo 10 del libro de Isaías, versículos 1 y 2, dice, hay de los que hacen leyes, hay de los que hacen Torá. Torá. De esa manera tenemos ahora tres marcos de referencia jurídica en la sociedad hebrea. Pero lo que se impone es lo que es legitimado por el gobierno. El gobierno actúa es en función de lo que la ley aprobada por el Estado permite. Entonces los profetas, que son defensores de la Torá original, del espíritu de la Torá, van a ser perseguidos, van a ser asesinados, van a ser acallados, encarcelados, apedreados, azotados, sometidos a grillos y cadenas. Y sencillamente se impone lo que esos códigos que tenemos ahora están determinando. De esa manera,
empezamos a encontrar nosotros un referente político en la sociedad hebrea. De tal suerte que podríamos decir en este momento que existen unos códigos originales que son los códigos del Sinaí, que tienen un espíritu claramente definido social y comunitario, pero la politización de la sociedad hebrea corrompió ese espíritu original y llevó a una transformación del marco jurídico de la sociedad. De esta manera podemos descubrir que la política en el pueblo de Israel no fue siempre igual. Hubo cambios, hubo referentes, hubo diferencias en el pueblo hebreo. Y para comprender este fenómeno político, y no voy a entrar en demasiado detalle, pero sí quiero decirles que necesitamos comprender que los códigos del Sinaí determinaron unas categorías sociales. Muchas, son muchas, pero yo quiero citarles las más importantes dentro de un contexto político o dentro de un análisis político. Quiero mencionar lo que yo consideraría las categorías sociales más importantes de los códigos del Sinaí. ¿Qué hacen los códigos del Sinaí? Primero que todo, primer fenómeno fundamental. Los códigos del Sinaí conciben la tierra como el insumo que Dios le entregaba a una sociedad para que tuviera su sustento diario. ¿Qué es la tierra? La tierra es lo que se cultiva para abastecer la necesidad de la sociedad. La tierra es donde se alojan los animales y donde se alimentan los animales que van a sostener a la sociedad hebrea. Es decir, la tierra es el recurso para la provisión. Y cuando hablamos de provisión, hablamos del alimento, hablamos del vestido y hablamos de la casa. Y cuando yo digo de la casa, estamos hablando literalmente la casa. Es decir, las paredes, los muros, el piso, la cama. No hablamos de excentricidades, no hablamos de derroches, no hablamos de abundancias. Hablamos de la necesidad del hombre, que la necesidad del hombre se limita a tres cosas: comida, vestido y techo. Eso es lo que el hombre necesita. Claro, la sociedad de consumo en la que vivimos nosotros nos dice algo muy diferente, ¿no? Usted necesita el último iPhone, usted necesita el último computador, usted necesita lujos, usted necesita viajes, usted necesita un carro, pues el tremendo, y en la casa necesita una casa de 200 metros cuadrados donde usted tenga el cuadro de sobra y tenga pues todo los lujos del mundo. No es cierto, eso no es la necesidad. Los códigos del Sinaí buscaban la construcción de comunidad y la construcción de una sociedad que tuviera lo necesario. Entonces la tierra se concibe en el Sinaí como algo que garantizaría el sostenimiento de la sociedad. Pero cuando entran estos nuevos códigos, cuando entran estas nuevas ideas, cuando entran estos nuevos conceptos, va a ocurrir algo supremamente desagradable, y es que el concepto de tierra se transforma. Y justamente les dije hace un momento que cuando los códigos del Sinaí no fueron suficientes para los intereses, entonces se metió una reforma constitucional. Pues déjenme entonces ahora contarles que uno de esos intereses que se vio amenazado por los códigos del Sinaí fue el interés de acumular tierras. Resulta que con la política nacen los grandes latifundios, los grandes terratenientes, que quieren acumular campo tras campo y heredad tras heredad, casa tras casa. Quieren acumularlas, quieren acapararlas, quieren hacerse dueños de todo. Contra ese tipo de personajes se pronuncian Oseas y Miqueas, Isaías, Amós, con contundencia. Y como entran estos profetas a pronunciarse con contundencia, entonces, ¿qué hace la sociedad, la alta sociedad hebrea? Lo que hacen es que crean esa reforma constitucional que legitime el hecho de que un hombre le quita la tierra al otro. Eso fue totalmente absurdo para los profetas. Y era absurdo en los códigos del Sinaí,
porque la tierra fue lo que se le entregó a la sociedad para que se sostuviera. Y si le quitamos la tierra a una familia, ¿qué pasa? Pues perdió su sustento. Y al perder su sustento, imagínense ustedes la desgracia tan tremenda. Y los códigos del Sinaí lo que buscaban era que eso nunca ocurriera. Entonces, se suma un segundo concepto, una segunda categoría a esta primera categoría que se transformó, y es el concepto de pobre. Según el Sinaí, los pobres eran pobres cuando no tenían sustento. ¿Cómo podía un pobre ser pobre si tiene tierra? Porque él tiene tierra, pero venían desgracias. Por ejemplo, una sequía, una inundación, una plaga. Acababa con toda su cosecha y entonces el hombre, aunque es dueño de la tierra, no tiene sustento. A ese hombre que no tiene sustento se le va a llamar en los códigos del Sinaí pobre. Pobre. Pobre no es necesariamente el que está tirado en un andén, oliendo feo y arrapastroso. No, pobre es el que no tuvo ese día para llevarle comida a su familia. Y el tipo tiene finca y tiene pronto un techo, pero no tienen comida. Es pobre. Por eso es que al extranjero se le va a entender también como pobre y se ordena la protección del extranjero. Porque el extranjero no tenía derecho a tierra dentro de la sociedad hebrea. O por eso a la viuda se le va a entender como pobre. O como población vulnerable, porque como quien trabaja la tierra es el hombre, si la viuda pierde a su marido, que es el que trabaja, entonces la viuda se queda sin sustento, igual que los huérfanos. Pobre entonces es el que no tiene para comer, no tiene sustento. Pero de manera interesante, en los códigos del Sinaí se habla de pobre, pero no se habla de rico. ¿Por qué no se habla de rico? Porque, ¿qué es riqueza? La riqueza es la acumulación de bienes innecesarios. Y ojo, porque cuando hablamos de innecesarios, hablamos de que no se necesitan para que usted viva. Es decir, ¿cuántos pares de zapatos necesitamos nosotros para vivir, para tener salud? ¿Cuántos? ¿Uno? ¿Uno? ¿Para qué más? Bueno, si usted tiene que ir a trabajar y en el trabajo necesita unas botas especiales, bueno, necesita dos. Las botas de trabajo y ya, los de caminar. Pero nosotros queremos tener 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 pares de zapatos. Eso ya es riqueza. 3 pares de zapatos ya es riqueza. Es la manera como lo va a concebir el Sinaí. Necesitamos lo que necesario es lo que es vital, lo que garantiza la vida de la sociedad, la vida del ser humano. Entonces, mientras que el Sinaí entiende que el pobre es el que se quedó sin comida por la sequía, por la inundación, por la plaga, cuando las personas empiezan a perder sus tierras porque aparecen unos avaros que se las quitan, entonces ya el pobre no es el que tuvo una desgracia de sequía, sino que tuvo una desgracia como víctima de un victimario que le desposeyó su propiedad. Le quitó, le arrebató, expolió su propiedad. Entonces nace un nuevo concepto de pobreza con esa transformación constitucional del siglo VIII. Entonces ahí es cuando aparece el concepto de ley. ¿Qué es ley? Ley son los códigos que determinan lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en una sociedad. Pero resulta que en los códigos sociales del Sinaí, como la ley es lo que determina lo que puede hacerse y lo que no se puede hacer en una sociedad, los códigos del Sinaí, que no son políticos, entendida la política como la política electoral y de mandatarios y demás, que lo vamos a abordar en un momento, sino la política como el arte de la administración de la sociedad y de los recursos de la sociedad. Entonces en el Sinaí la ley es simplemente un consejo, es una instrucción. La ley instruye en el Sinaí. La ley dice cómo es que se debe comportar la sociedad para que sea comunitaria. Eso es lo que hace la ley. Pero cuando vienen estas reformas
Y esta interpretación de la que hemos hablado, de la tradición hebrea, entonces lo que ocurre es que la ley ya no es la instrucción para la construcción de una comunidad, sino que ley ahora es el decreto que el Estado impone para someter a la sociedad. Entonces, cuando aparecen las leyes, los decretos, las ordenanzas, dicho sea de paso aquí como paréntesis, que es lamentable que en esa sociedad hebrea del siglo VIII, la manera como se logra legitimar eso es que la clase religiosa se vendió a la clase política diciendo que si eso estaba bien, eso venía de Dios. No hay problema. Una clase religiosa que por supuesto estaba detrás también era de tener el poder en su mano, entonces se vende a la clase política y legitiman desde su posición como religiosos lo que los mandatarios estaban haciendo en aquel entonces. Entonces la ley ya son los decretos que se escriben. Por eso es que Isaías dice, hay de los que hacen leyes injustas para quitarle los bienes al pobre y a la viuda. Y ya nos enfrentábamos a ese fenómeno. Y entonces, ligado a la ley, viene el concepto de justicia. En el Sinaí no se habla de justicia. En los códigos del Sinaí no se usa la palabra sedaká, ni mishpá siquiera. Derecho y justicia no se mencionan. ¿Por qué razón? Porque lo que los códigos están buscando no es justicia. No, ellos no buscan justicia. Lo que los códigos están buscando es sencillamente la construcción de una comunidad. ¿Y cómo así? Pero luego no se hace solamente si hay justicia. Sí, pero es que la justicia es una consecuencia, es un resultado. La justicia no es una causa. La justicia es un resultado. ¿Cómo así? Claro. Una sociedad que se construya sobre la base de la construcción de comunidad, entonces como consecuencia es una sociedad justa. Una sociedad justa. Cuando nacen los códigos, esas leyes, insistimos nuevamente, esa reforma constitucional y esa tradición religiosa, la justicia se vuelve es el obedecimiento a un artículo. ¿Qué es lo justo? ¿Cuándo se hace justicia? ¿Cuándo se obedece a un artículo? Ahí se hace justicia. Entonces la justicia se volvió simplemente el mecanismo para lograr someter y oprimir a una sociedad. Y la justicia es el conjunto de normas que la sociedad tiene que obedecer. Así ese conjunto de normas ha sido expedido en un contexto totalmente irregular. Entonces se pierde el concepto de justicia. ¿Qué es el juez entonces? En el Sinaí, el juez era un hombre que conocía el espíritu de la ley y entonces, cuando había cosas que no se sabía cómo hacerlas, el juez juzgaba de acuerdo al espíritu de la ley. Bueno, aquí hay una situación que tenemos que dirimir. ¿Cómo resolvemos este conflicto? Pues fácil. Si lo que queremos es construir comunidad, entonces resolvámoslo en función de construir comunidad. Y los jueces eran simplemente consejeros. Los jueces no eran empleados del Estado. Los jueces no eran subordinados, no eran subalternos. Los jueces no eran aquellos que se ganaran un salario por emitir un concepto. No, señor. Los jueces eran hombres ancianos, sabios, a quienes el pueblo acudía para dirimir un conflicto sobre la base de que usted conoce los códigos sociales del Sinaí y actúa sobre la base de los principios fundantes de esos códigos sociales. Cuando se transforma la ley, cuando nace ese nuevo concepto de justicia, entonces el juez pasa a ser un empleado del Estado. Era un empleado que legitimaba las decisiones del juez, del rey, y hacía cumplir lo que el rey ordenaba. Entonces el juez decretaba, ordenaba, dictaba sentencia.
Como ustedes se pueden dar cuenta, mientras uno está hablando aquí, yo le estoy hablando del Sinaí del siglo VIII, ustedes como que se sacuden la cabeza y dicen, pero espere, ¿usted está hablando de la Biblia o usted está hablando de política ahorita? Porque usted está hablando de los problemas que estamos viviendo hoy en día. Perdónenme que eso sea así, eso no es culpa mía. Es que la historia se repite, cíclica. Y por supuesto que todo esto lo estamos viviendo hoy. Entonces este acercamiento al tema, más que resolver un problema social hoy en día, lo que nos permite es comprender por qué la sociedad hoy está como está, porque es el mismo porqué de aquel entonces. Cuando se perdió el referente verdadero de la construcción de comunidad, fue sencillamente una lucha por el posicionamiento personal individual, una lucha por los intereses individuales y egoístas. Entonces, al llegar a esta categoría de juez, llegamos a la categoría siguiente, que es la que nos convocó propiamente acá, y es la categoría de gobierno. Entonces, les he mencionado las primeras 5 categorías, digámoslo así, un poco a la carrera, porque de esto hay mucha tela que cortar. Esto es muy interesante. El material sobre esas 6 categorías que tengo es abundante, pero aquí simplemente lo he resumido para poder llegar, porque además tenemos un tiempo muy limitado, llegar a esta categoría de gobierno que es la que nos interesa. Entonces lleguemos a la categoría de gobierno y abordemos esa categoría. ¿Qué pasó? Gobierno. En el hebreo se usa la expresión mashal, que es lo que vamos a entender nosotros como gobierno. ¿Qué pasa con el mashal? ¿Y qué pasa con el gobierno? Bueno, les voy a contar la historia, vamos a abordar la historia, vamos a recorrer la historia de la sociedad hebrea para que nos sorprendamos. Y otra vez, permítanme aclararles, yo no voy a describir el siglo XXI, ni voy a describir la sociedad colombiana. Voy a describir la sociedad hebrea y la voy a describir en sus diferentes periodos, o en algunos de sus periodos, de los periodos que ellos vivieron. Para poderlo hacer, primero vamos a hablar de los modelos de gobierno que tuvo la sociedad hebrea. ¿Cuáles fueron los modelos de gobierno? Yo quiero presentarles a ustedes 4 modelos de gobierno. 4 modelos que representan la historia de la sociedad hebrea. Es decir, el pueblo abordó, entendió el concepto de gobierno de manera diferente 4 veces. Esto suena curioso, ¿no? Curioso. En un momento de la historia, el pueblo entendía por gobierno una cosa. En otro momento de la historia, el pueblo entendía por gobierno otra cosa diferente a la primera. Y en otro momento otra cosa diferente a las 2 primeras y en otro momento otra diferente a las 3 anteriores. ¿Cuáles son esos 4 modelos de gobierno? Vamos a ir al primero. El primer modelo de gobierno, déjenme decirles, es el modelo de gobierno pensado y establecido por Dios. El modelo propuesto por Dios. No sé, bueno, yo estoy partiendo de la base de que los que están aquí todos son creyentes. Espero que sea así, no sé. No es obligatorio, no tiene que serlo, sino que simplemente parto de esa base. Por eso digo que es el modelo de Dios. Dios lo propuso. Ahora, si por alguna ocasión, por alguna razón alguien no es creyente, no es demasiado conflictivo que comprendamos esta situación, ¿sí? ¿En qué sentido? Que es muy interesante porque este primer modelo, entonces quitémosle el concepto de Dios y digamos, este es un primer modelo que es un modelo muy humano, muy humano. Claro, y entonces si creemos en Dios, podemos entender que Dios es supremamente humano, con, con, comprende la realidad humana, al punto que vivió la realidad humana, que Dios se hizo hombre. El primer modelo es el modelo de Dios, un modelo de Dios para un mundo humano, para unos seres humanos, para una condición humana.
Están ustedes ansiosos diciendo, ay, ¿cuál es la propuesta que Milton va a hacer de gobierno? Entonces aquí va a hablar de la derecha, de la izquierda, ¿no? Mire, aquí no vamos a quedar sorprendidos de cuál es el modelo de Dios. El modelo de Dios es un modelo según la creación. Es decir, ¿qué pasó en la creación? Vamos a abordar un segundo modelo, que es el modelo de gobierno según la ley. El tercero modelo según el pueblo y el último según la monarquía. Recorrámoslo rápidamente. El modelo de gobierno según la creación. Génesis capítulo 1, versículo 28 dice de la siguiente manera. Dios bendijo al hombre, a la mujer, los bendijo y les dio una orden. Para Maimónides este es el primer mandamiento. Maimónides dice que son 413 mandamientos, no 10 sino 413, y que el primero fue este. Dios ordena al hombre lo siguiente, dice, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra. Y posteriormente les dice, sojuzguen la tierra y señoren en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven en la tierra. ¿Cuál es el modelo de gobierno según la creación? A ver, en el texto que acabamos de leer aparece la palabra pará, hebrea, significa fructificar, crecer, dar fruto. Dios les dice, hagan eso, fructifiquen. Les dice, rabá, multiplíquense, lleguen a ser muchos. Usa la palabra male, llenen la tierra. Pero luego dice, cabash, sojuzguen, escuchen bien, sometan, reduzcan a esclavitud, pisen, avasallen. Y luego dice, radá, enseñoréense, pisen, subyuguen, manden. Por Dios, ¿qué es lo que el Señor está mandando en este texto? ¿Está mandando eso? Claro que sí, pero tranquilícense. Revisemos bien lo que hay en el texto. El texto, el contexto que tenemos, el referente a la población a la que aplica este mandamiento que acabamos de leer, es a la población que fue creada. ¿Qué dice el texto bíblico acerca de la creación? Creó Dios al Adán, al hombre, Adán, a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Miren ustedes con cuidado lo que tenemos delante de nuestros ojos. Dios creó al hombre. ¿Y cómo lo creó? Varón y hembra. Déjenme combinar esto un poquito con el hebreo. En el hebreo dice, creó Dios a Adán, es decir, al Adán. Creó Dios al Adán. ¿Y cómo lo creó? Lo creó Ish e Isha, en donde Ish e Isha es macho y hembra. Pero primero dijo, creó Dios a Adán, al hombre. ¿Qué significa esto? Que el hombre, ha Adam, es en realidad un mecanismo que funciona con dos partes que la componen, el macho y la hembra. Macho y hembra constituyen el Adán. Macho y hembra. Entonces, dice que Dios creó a Adán a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Ish e Isha, como lo va a decir en el primer relato de la creación, o Sacar y Nekevá, como lo va a decir en el segundo relato de la creación. Sacar y Nekevá, Ish e Isha, es lo mismo, no hay problema. Son sinónimos. Y entonces, ahora sí, después de que Dios los creó, al macho y a la hembra, los creó como un solo mecanismo compuesto de dos partes. Y si decimos un mecanismo, significa que esto solo funciona
con las dos partes y si son las dos partes, macho y hembra. Así es como funciona el tema. Entonces, después de que los creó, es cuando Dios les dice lo siguiente. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra. Y luego les dice, sojúzguenla y señoreen. ¿Señoreen qué? ¿Cómo? ¿A quién? Dios había creado un mecanismo compuesto de dos partes, macho y hembra. Pero ese mecanismo es uno solo, uno. Y le dice a este mecanismo, vayan y gobiernen. ¿Gobiernen qué? Macho, ¿gobierne a la hembra? ¿Fue eso lo que Dios dijo? ¿O dijo, hembra, gobierne al macho? ¿O dijo, macho y hembra, vayan y gobiernen a otros machos y hembras? Observen ustedes. Les dijo, macho y hembra, gobiernen la creación. Señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias que se mueven en la tierra. Ahora sí podemos entender el significado de Kabash y de Radá. Sojuzguen, sometan, reduzcan a esclavitud, pisen, avasallen. Pero ojo, porque nos está diciendo es hagan eso con la tierra, enseñoréense. Es decir, queridos macho y hembra, yo los he creado a ustedes y los he puesto aquí, en este lugar donde están hoy, para que sometan todo lo que hay a su alrededor, lo sometan para su beneficio. Por lo tanto, ¿qué es gobernar? Gobernar es someter para mi propio bien, para mi bien. Entonces, por eso Dios le dice al macho y a la hembra, gobiernen, es decir, sometan la tierra para su propio bien. Miren ustedes lo que nosotros hemos hecho. Nosotros gobernamos la tierra, sometimos la tierra para nuestro bien. Gracias a que sometimos la tierra, hoy estamos aquí conectados, porque lo podemos hacer porque tenemos luz eléctrica y luz eléctrica se produce porque hemos sometido la tierra para nuestro beneficio. Gracias a que la sometimos estamos sentados en una silla de madera o tenemos unas paredes que son fruto de la arcilla que cocinamos y hacemos adobes y tenemos un vidrio que es fruto de picar una piedra para volverla vidrio, etcétera, etcétera, etcétera. Sometimos la tierra para nuestro propio bien. Carlos está levantando su mano. Tienes la palabra, te escucho. Carlos, Probablemente quien esté moderando. Ok. Carlos. Ok, Carlos, por Ya, favor. sí. Como estamos hablando de hombre y mujer creados por Dios, me asalta una pregunta. ¿Qué posición tomar con las personas del LGTBI más? Gracias, por favor. Mira, mi hermano, esta es una pregunta muy interesante, ciertamente muy interesante y muy provocadora, pero ese no es mi tema hoy. Mi tema es gobierno. Entonces, creo que dentro de lo que estamos hablando, quedan algunos apuntes que ustedes pueden profundizar para abordar ese tema. Y si algún día quieren que lo abordemos, lo abordamos, pero no me quiero desviar porque es además un tema tan delicado como profundo. Y cualquier más o menos que yo diga, sencillamente se va a prestar para que nos pongamos a discutir y nos salgamos del tema. Entonces, perdóname, pero voy a respetar el tema que estamos trabajando, ¿vale? Bien. Dios no dijo macho gobierne la hembra. Dios no dijo hembra gobierne al macho. No dijo hembra y macho gobiernen a otras hembras y machos. Dijo gobiernen la tierra. Sométanla. Los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias que se mueven. Por eso, gobernar es completamente bien. Ahí está el concepto de la creación, el concepto de Dios de gobernar.
primer modelo de gobierno. El modelo según Dios, según la creación. Segundo modelo de gobierno es el modelo que yo he llamado el modelo de gobierno según la ley. Según los códigos del Sinaí. ¿Qué dice el texto? En Levítico capítulo 25. Cuando tu hermano empobrezca y se acoja a ti, tu obligación es ampararlo. Escuchen bien. Tu hermano empobrece. ¿Se acuerdan que ya definimos pobreza, no? Es decir, cuando no tiene el sustento. Tu hermano no tiene el sustento. Y viene y te pide a ti protección, cobertura. Acógelo. Y dice, lo ampararás. Lo ampararás. Y dice, como forastero y como extranjero vivirá contigo. Déjenme leer esto de otra manera. Lo tendrás en tu casa como un huésped. Usted sabe lo que es tener un huésped, ¿cierto? Usted sabe. Lo tendrás como un huésped y vivirá contigo. Y ojo, no tomarás de él usura ni ganancia, sino que tendrás temor de Dios. A mí esta parte a mí me genera muchísima confrontación, porque el texto está diciendo, ¿qué significa tener temor de Dios? Tener temor de Dios es tener misericordia con el otro. Wow, es una cosa brutal. Wow. Y tu hermano vivirá contigo. Escuchen, no le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. Es decir, no le vendas, ni le prestes, le das. Cuando tu hermano empobrezca estando contigo y se vende a ti, no lo hagas servir como esclavo, sino como un criado, como un extranjero estará contigo. Es decir, tiene derechos. Hasta el año del jubileo te servirá. Y en el año del jubileo saldrá libre de tu casa, él y sus hijos, y volverá a su familia y la posesión de sus padres será restituida. Déjenme explicarles rápidamente esto dentro del marco de las categorías sociales que les conté. ¿Se acuerdan que les dije que todos tienen tierra? Y si tienen tierra, ¿cómo pueden ser pobres? Porque se quedaron sin el sustento. ¿Y por qué se quedaron sin el sustento? Porque hubo sequía, peste, inundaciones, lo que usted quiera. Entonces, esa familia que quedó pobre va y busca una familia que no sufrió esa desgracia. Ellos tienen sustento. Y van y le dicen, por favor, sosténganos porque mire, se nos quemó la finca. Entonces tú lo ampararás. Y él estará contigo como huésped, te servirá, pero como huésped, no como un esclavo. Y en el año del jubileo sale libre y vuelve a su finca, que ya pasó la sequía y ya puede resolver sus problemas nuevamente. Cierro paréntesis y continúa el texto. Entonces saldrá libre de su casa, de tu casa, volverá a la posesión. Porque ustedes son mis siervos. Yo los saqué de la tierra de Egipto. Por eso no serán vendidos a manera de esclavos. Y entonces viene esta parte tan impresionante en los códigos del Sinaí. No te enseñorearás de él con dureza, sino que tendrás temor de Dios. No te enseñorearás. El verbo radá, hebreo, radá, que usa ahí el texto, significa enseñorear, pisar, subyugar. Es el mismo radá que fue usado en la creación, cuando dijo, radá, enseñorense sobre los peces del mar. Pero ahora dice, pero sobre tu hermano no te enseñorearás. Luego, el modelo de gobierno dentro de la ley nunca fue un modelo para aplicarlo dentro de la sociedad hebrea. Es decir, la sociedad hebrea no estaba para pensar en el concepto de gobierno. En otras palabras, Dios nunca le mandó al hombre a gobernar sobre el hombre. Nunca. Nunca le pidió al hombre que gobernara sobre el hombre. Tercer modelo, el modelo según el pueblo. Y aquí ustedes se van a reír conmigo. ¿De dónde nace el modelo de gobierno? Ese modelo que nosotros hoy creemos y que entendemos
y por el cual vamos a ir ahorita a meterla del dedo en octubre. ¿De dónde nace ese modelo? Ese modelo se hace con una propuesta del pueblo. Y escuchen bien dónde nació, en la sociedad hebrea, dónde nace. No fue cuando Samuel se enfrentó a la petición del pueblo que les pedía rey. No, fue mucho tiempo antes, en tiempos de Gedeón, juez de Israel, Jueces capítulo 8, y leanse, tienen que leerse. O sea, si a ustedes les gusta este cuento, y supongo que les gusta porque están aquí metidos en un diplomado que nadie lo está obligando a que lo hagan, entonces enriquezcan esto con Jueces capítulos 8 y 9, por favor, no los dejen de leer. Un versículo que traigo aquí simplemente, o un par de versículos. Los israelitas le dijeron a Gedeón, después de que Gedeón por mucho tiempo los había juzgado, ojo, juzgado, no gobernado. ¿Qué significa ser juez? Juez en esa época era aquel que salía a librar las batallas por Israel, a pelear contra los enemigos que los querían subyugar. Pero ese juez regresaba otra vez después de que ganaban las batallas y se libraban de los enemigos, volvía a su finca, a echar arado y a cultivar para sostener a su familia. El juez nunca salía para que le pagaran salario, ni salía para quedarse con las tierras del pueblo. No, salía a defender a su pueblo y cuando se defendían regresaban y seguían trabajando en su finca como cada uno como... Cuando Gedeón había defendido al pueblo muchos años, el pueblo, vienen y le dicen a Gedeón, sé nuestro señor. Le dijeron, sé nuestro mashal. Y le dicen, tú, tu hijo y tu nieto. Imagínense qué tiene en la cabeza esta sociedad hebrea del momento. Gedeón, usted es tan bello que venimos a pedirle que se enseñoree de nosotros. Sométanos, pisotéenos, avasállenos, contrólenos. Y no solamente conforman con eso, sino que dicen, tú, tu hijo después de ti, tu nieto después de ti. Esto es loco, esto es irracional. Un pueblo viniendo a Gedeón a decirle eso. Sé nuestro mashal, nuestro dominante, nuestro señor, gobernante, soberano, déspota, tirano. Todo esto es lo que significa la palabra. Esto es lo que el pueblo le pidió a Gedeón. ¿Qué dijo Gedeón frente a eso? ¿Eh? ¿Qué? Gedeón apenas se con la cabeza y dice, ¿qué es esa estupidez que ustedes me están pidiendo? Gedeón no podía entender eso. Les dijo, no, señores, ni yo ni mi hijo se enseñoreará sobre ustedes, porque nosotros solo tenemos un mashal, que es Dios. Él es el único que se puede enseñorear, porque Él no nos va a pisotear, porque Él no nos va a utilizar de manera inmisericordia. Entonces Gedeón, que claramente conocía a Sinaí, no acepta esta propuesta. Murió Gedeón, pasó el tiempo, Gedeón dejó muchos hijos, 70 hijos, y uno de sus hijos, que entre otras cosas era hijo ahí de alguna aventurilla por ahí, con una de sus concubinas, y se llamaba Abimelech. Abimelech le siguió el juego al pueblo. Cuando murió Gedeón, dice, ¿con que ustedes quieren rey? Listo, yo soy rey. Mi padre no quiso. Bueno, yo sí. Ustedes dijeron tú y tu hijo. Pues yo sí. Entonces yo me propongo rey mashal de ustedes. Aquí les cuento rápidamente lo que hizo Abimelech para quedar de rey de Israel. Número 1, mató a sus 70 hermanos, porque hay que quitar de paso toda oposición. Número 2, fue y se buscó un grupo de vagos, le estoy diciendo, léanse el texto, por favor. Fue y se buscó un grupo de vagos
a que le ayudaran a hacer campaña política, que anduvieran con él y fueran a declarar y a hacerle loas y a gritarle y a todo eso para hacer la campaña política. Y por supuesto para que le ayudaran en ese proceso de expulsar a sus hermanos, de quitarlos del cabello, borrarlos. Y nombra a estos vagos, los pone para que le acompañen en todo su proceso de campaña política. Eso hizo Ahimelech, entre muchas otras cosas. Resulta que Ahimelech mató a sus hermanos, pero se le escapó uno. Uno se le escapó, Yotán. Fue el único que logró salvarse. ¿Por qué? Todo no sabemos. No interesa tampoco para nuestro caso. Lo cierto es que se salvó. Entonces, cuando Yotán supo lo que había hecho Abimelech y cómo mató a sus hermanos y todo, y cómo se puso de rey, entonces Yotán se fue y se puso en el monte Gerizim y levantó su voz y le dijo a los de Siquem, al pueblo de Israel que estaban contra allá. Miren ustedes este analista político, que si fuera un analista político en nuestros días, eso no sería irrelevante. Pero encontrar un tipo con estas ideas en el siglo aproximadamente 12 antes de Cristo, hace más de 3000 años, encontrar a un tipo pensando así, esto es impresionante. Yotán se paró y les contó un cuento. El cuento es el siguiente. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí y le dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Ahí seguramente, aquí simplemente lo digo de manera gráfica, seguramente alguien levantó la mano y le dijo, Mantico, Yotán, ¿usted qué es lo que está diciendo? ¿Qué es esa forma tan absurda de usted hablar? Perdónenme la expresión. ¿Qué es esto tan estúpido que usted está diciendo? Los árboles fueron a elegir rey y le dijeron, esto es una fábula sin sentido, Yotán. Y entonces Yotán se quedó mirándole al que le dijo esto y le dijo, sí, tiene toda la razón. Eso es lo que ustedes están haciendo. Por eso es una fábula sin sentido, porque eso es lo que ustedes están haciendo. No tiene ningún sentido. Es exactamente igual de estúpido lo que ustedes están haciendo a lo que yo estoy contando. Continuamos con la historia. Le dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Escuchen lo que el olivo respondió en la fábula de Yotam. He de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. ¿Cómo así? Yo no voy a dejar mi aceite. Es decir, yo no voy a dejar mi naturaleza, mi esencia, para ir a hacerme grande entre los árboles. Alguien podría antes haber levantado su mano de los árboles ahora. Algún árbol hubiera podido haber levantado su mano y haberle dicho al olivo, no, olivo, espere, olivo. No. Nosotros no le estamos pidiendo que deje su aceite, que deje de honrar a Dios, ni que deje de honrar a los hombres. Tampoco le estamos pidiendo que vaya a ser grande sobre los árboles. Lo que le pedimos es que sea rey sobre nosotros. Miren ustedes la inteligencia de Yotán. ¿Qué está diciendo Yotán con la... Que quien se hace rey pierde su naturaleza, su esencia de ser humano, su condición, su razón de ser, su razón de creación, su lugar dentro de una sociedad de comunidad. Y lo que busca es hacerse grande por encima de la comunidad para someter la comunidad y destruir totalmente el proyecto de comunidad. Entonces el olivo, que comprendió que no era posible hacer esto sin dejar de hacer aquello, no es posible. Si yo hago esto, obligatoriamente tengo que dejar de hacer esto. Entonces no, el olivo dijo no papá. Entonces los árboles fueron a la higuera y le dijeron, anda tú, sé rey sobre nosotros. Y entonces la higuera respondió, voy a dejar mi dulzura y mi buen fruto para ser grande sobre los árboles. No. Entonces fueron a la vid y le dijeron, ven, vid, reina sobre nosotros. Y ella dijo, he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grandes sobre los árboles. Ni el olivo, ni la higuera, ni la vid. Entonces los árboles fueron a la zarza y le pidieron, anda tú, reina sobre nosotros.
Y la zarza respondió a los árboles. Me suena. Pero si ustedes me eligen rey sobre ustedes, vengan acá, sométanse a mí, porque si no saldrá fuego que los consuma y devore todo lo que hay. ¿Quién aceptó el llamado? La zarza. ¿Qué es la zarza? Espinos y cardos que no sirven para nada, que solo hacen daño, que solo lastiman y hieren. Es decir, la escoria que había en el monte fue la única que estuvo dispuesta a decir, yo sí reino sobre ustedes. Modelo de gobierno según el pueblo, que se repite en la época de Samuel. Vinieron a Ramá y le dijeron a Samuel, tú estás viejo, tus hijos no andan en tus caminos, constitúyenos un rey que nos juzguen, como tienen las otras naciones. Ahí, segundo texto que por favor no lo dejen de leer. Primero de Samuel capítulo 8, por favor, léanselo completamente. Samuel le responde al pueblo, ¿qué? ¿Quieren saber ustedes lo que el rey hará sobre ustedes? Les voy a contar. Léanse eso porque es que es impresionante lo que Samuel le dice al pueblo, lo que hará el pueblo, lo que hará el rey. Sin embargo, el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y le dijo, no, habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos como todas las naciones y nuestro rey nos juzgará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Aquí está la parte del texto donde Samuel le advierte al pueblo lo que el rey hará, pero les voy a dejar eso de tarea para que por favor lo lean ustedes. Así hará el rey que gobernará sobre ustedes, porque es terrible esto. Léanlo por favor. Y por último, modelo de gobierno según la monarquía. La anterior era según el pueblo. Según la monarquía, tres cosas importantes. Hay una tarea, hay una posición y hay un título. ¿Cuál es la tarea? La tarea es mashal, enseñorearse, dominar, gobernar, someter. ¿Qué eran los reyes de Israel? Eran gobernantes, eran mashal, que se enseñoreaban, que dominaban, que gobernaban. Usted puede levantar su mano y decirme, no, un momentico, profesor, David no, David era un hombre conforme al corazón de Dios. Miren, quisiera tener todo el tiempo para que habláramos de David, pero se los digo en dos palabras. Un hombre que violó a una mujer casada, manda asesinar a su marido de la manera más cobarde, vil y miserable. Un hombre que escribe una cantidad de salmos y usted observa lo que David escribe en sus salmos. Mis enemigos me persiguen, todo el mundo me odia, me buscan para matarme. ¿Por qué será? Eso no era gratuito. Y eso no era por ser buen adorador. Eso no era por rezar todos los días allá en el templo. No, señor. No era por eso. Él no lo cuenta y la historia no nos lo cuenta. Bueno, la verdad sí la cuenta la historia, que es el cuarto punto. ¿Se acuerdan ustedes cuando su propio hijo Absalón se rebeló contra él? ¿Qué hizo Absalón? No se paraba Absalón en la puerta de la ciudad a escuchar las quejas que el pueblo tenía contra David. Y Absalón decía, ay, no, ¿cómo es posible? Si no, mi papá es terrible. No. Es que si yo fuera rey, yo sería distinto. Claro, está haciendo campaña política. Esa es la forma de hacer campaña política. El gobierno de turno no sirve. Yo voy a hacer las cosas mejor. Voy a hacer las cosas para favorecerlos a ustedes. Por supuesto que eso es lo que siempre se dice en las campañas políticas. Pero lo que me importa aquí no es lo que se dice en la campaña política. Lo que me importa aquí es que cuando Absalón comienza esta campaña política, observen que es una campaña política basada en las verdades que había. Todo el mundo se quejaba de David. Cuando David llegó allá a mirar una finca donde quería construir el templo, ¿qué hizo el pobre propietario de esa finca que además era extranjero? David, cójala, se la regalo. ¿Por qué le dijo eso? ¿Porque quería regalarla? ¿Porque quería que adoraran a Yahvé, un tipo que es extranjero? No, hermanos. La razón es porque el que llegó es el rey.
dígale que no le vende la finca para que sepa lo que le va a pasar. Si no me creen, léanse la historia de Acab y Betsabé. Perdón, Jezabel, de Acab y Jezabel. ¿Qué hizo Jezabel cuando la finca que Acab quiso comprar no se la vendieron? Revísenlo. La tarea del rey es enseñorearse, dominar, ejercer poder. ¿Cuál es su posición? De señor, de gobernante, bajo el título de rey. ¿Qué significa entonces esto que hemos planteado aquí? En la sociedad hebrea podemos nosotros distinguir varios momentos. Y varios momentos que por supuesto estuvieron acompañados de momentos políticos, de situaciones políticas. Sí, por supuesto que sí. Fueron situaciones en las que el pueblo vivió. Pero el concepto de gobierno no fue un concepto propuesto por Dios, respaldado por Dios ni planteado por Dios. Fue un concepto de la sociedad hebrea en su búsqueda y en su anhelo de imitar las otras sociedades de la época. Yo sé que inmediatamente en la cabeza de ustedes se aparece la pregunta, ¿y entonces acaso puede haber una sociedad sin gobierno? Pues déjenme decirles que el modelo sinaítico es la propuesta de una sociedad hebrea sobre la base de la construcción de comunidad, no sobre la base de construcción de un gobierno egoísta, individual, que buscaba en el engrandecimiento personal. Y déjenme decirles algo más. Por cerca de 300 años, eso es discutible en el campo histórico y no me interesa la discusión, en un rango entre 200 y 400 años, por eso dije en promedio de 300, el pueblo hebreo vivió sin necesidad de reyes. Y esa época que vivió sin necesidad de reyes fue la época más cercana que el pueblo vivió a la felicidad. El pueblo nombró reyes y el pueblo entró en desgracia. Desgracia que lo condujo al exilio, a la pérdida de su tierra y a la pérdida de la sociedad hebrea. Estos son solamente algunos apuntes, reflexiones que les permitan a ustedes tener un campo de acción, de pensamiento, de análisis. Y bueno, ahí está como insumo solamente para que puedan usarlo de acuerdo a su necesidad. Muchas gracias. Luis Fernando levanta su mano, pero aquí tenemos ya nuestro moderador Miguel que determinará lo que viene. Muy bien, quedan algunos minutos, entonces sí, si hay preguntas, creo que es el momento para que aprovechemos estos minuticos que nos quedan. Ay, Muchas gracias. padre Luis Fernando. Mira, Listo, qué listo, alegría buenas verle, noches. padre. Qué alegría verte nuevamente. Mira esto, qué gusto, padre. Y esa forma tan especial de contar, de narrar, eso es típico tuyo. Qué bueno, me alegra mucho que estés con nosotros esta noche. Ujú. Bueno, Ay, tengo una inquietud. Eh, sí. Cuando tú hablabas de ese modelo de gobierno según Dios, empleando esos verbos pues de enseñorear, de dominar, todo eso, ¿cuál es tu postura de frente a aquellas lecturas ambientalistas o a lecturas de defensores del medio ambiente que dicen que en la tradición judeocristiana están los elementos del dominio que la técnica y la ciencia y Occidente han hecho de la creación y de la naturaleza a partir precisamente del uso de esos verbos que tú recalcabas? En los relatos bíblicos y en la historia de la sociedad hebrea, no existen técnicas, no las hay, no es cierto. No existen este tipo de cuestiones científicas. Lo que existen son unos principios. Entonces, por ejemplo, hablemos de lo que algunos llaman técnicas. Hay un principio bíblico que lo mencioné dentro del relato que teníamos acá, era el principio del descanso. Y es tan interesante que ese concepto del descanso comienza Dios mismo a decir,
6 días trabajarás así como el Señor descansó. Dios mismo se mete dentro del concepto de descanso a pesar de que Él no es humano y Él no tiene un cuerpo físico. Asimismo mete a la tierra dentro del concepto de descanso. Pero esto no es una técnica, esto es un principio fundamental, vital, como principio de condición humana. La tierra necesita también descansar. Entonces hay una serie de cosas que a lo que le llamamos técnicas, pero que más bien van a ser principios, que más tenemos que verlo es como eso. Y el cuidado y el peligro que hay con los planteamientos de la ecoteología, que son los que a mí personalmente me preocupan, es que la tierra, o sea, hay tanto afán por el cuidado de la tierra que ya se lleva a la tierra a una condición de idolatrización, de ponerla en un lugar ya subliminal o sublime de la cosa. No, la tierra fue puesta para nosotros. El principio más importante que nos deja el judaísmo, la tradición judía cristiana y los códigos del Sinaí, el principio más importante es el de la correcta administración. El de administrar sabiendo que son los recursos de nuestro sustento. Y es una administración que gira en torno a 3 momentos especiales. Número 1, debo administrar para mi beneficio, entonces tengo que administrar bien. Pero 2, tengo que administrar para el otro. Porque yo no puedo pensar solamente en que lo que hacían los madianitas miserables, que iban y le robaban el trigo a los hebreos y lo que no se podían llevar se los quemaban. No, no sea tan miserable, por Dios. Es decir, yo no puedo pensar solamente en administrar para mí, sino también en que tengo que administrar para que el otro tenga. Déjenme por un ejemplo muy actual. Yo abro la llave del grifo del agua. Ay, yo tengo el agua que a mí se me dé la gana. Sí, pero venga, el otro también necesita agua, por Dios. Y 3, administrar pensando en las generaciones futuras. Este es el principio del Sinaí. La correcta administración de los recursos naturales en función de esos 3 momentos como mínimo. Muy bien, gracias. Padre, un gusto. María María, Ríos. María Ríos, ¿está aplaudiendo o es una pregunta? Es una pregunta, no Ok, sé dale, cómo. María. Sí, Ah, buenas no, noches. pero ahí se hizo entender muy bien, María. Gracias. Sí, muchas gracias. Muchas gracias al doctor Milton por su exposición, o sea, me encanta. Pero yo tengo una inquietud y es cuando inició sobre la religión como tal, nace entonces en esa parte de la ley y el código del Sinaí, porque habría una espiritualidad, digo yo aquí en mi mente, desde que aparece la creación, los relatos bíblicos, hay una espiritualidad y ya una religión como tal se inicia en la ley del Sinaí y en los códigos del Sinaí. Si hablamos de la sociedad hebrea, la religión no comienza en el Sinaí. No, 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 no. Fue justamente lo contrario lo que dijimos. En el Sinaí, lo que tú dices que me gustó mucho lo que dices de esa espiritualidad que nace primero, los códigos del Sinaí van en la línea con esa espiritualidad. Cuando nace esa religiosidad de la que tú estás mencionando, es cuando se interpretó de manera inadecuada, torcida, desviada, desdibujada, esa realidad del Sinaí o esa propuesta comunitaria del Sinaí. La equivocada interpretación es la que conduce a un nacimiento de una religiosidad ya totalmente desviada de los cánones del Sinaí. Pero en el Diríamos hoy Sinaí como una política, o sea, ya como la política, pero una se política como la politizó. que tenemos hoy. Cuando se politizó la espiritualidad, entonces nace Esa. la religiosidad. Ujú. Uh-huh. Muchísimas gracias. Servio. Servio, última pregunta, que ya estamos sobre el tiempo. Servio, puede encender su micrófono, abrir su micrófono, Servio.
Bueno, parece que no hay micrófono allí. Walter, abre su micrófono, gracias. Doctor, buenas noches. A la luz de todo, pues lo que la exposición, pues no sé, me quedó como la conclusión de que de pronto el Estado, no sé si esté equivocado, pues entonces es como dañino para una sociedad. De pronto como a la luz de lo que plantean hoy algunos líderes libertarios que, por ejemplo, lo que ha estado hablando en Argentina, Milei, de reducir el Estado, eso estaría entonces en sintonía con toda esta propuesta del Antiguo Testamento, o es más bien como una manera equivocada de ejercer el gobierno, o es el gobierno en sí mismo el dañino. Quedé como con esa confusión, pero le agradezco. Gracias a ti, Walter, por la pregunta o por el comentario. Sí, realmente si nos metemos ya a coger este discurso y actualizarlo y a discutirlo dentro de las dinámicas actuales, necesitamos también un buen tiempo para hacerlo. Perdóname, pero nuevamente yo diría, prefiero no ir a abordar cuestiones actuales, sino más bien, como se lo dije desde un principio, plantear desde esta perspectiva bíblica una serie más bien de cuestiones y de inquietudes para más bien provocarlos a la reflexión y a la discusión. Pero me imagino también que dentro del diplomado se van a tocar algunos temas más actuales, entonces ahorita prefiero Sí. no abordar porque es un tema muy profundo y nos daría para muchos temas. Sí, recuerden que estamos en nuestra contextualización y en ese primer capítulo es fundamentación bíblica, teológica y pastoral, ¿no? Entonces, de alguna forma, creo que ese primer acercamiento que estamos haciendo es poniendo las bases para poder hablar de esa relación fe-política, ¿sí? Pero, doctor Milton, muchísimas gracias. Creo que ha sido espectacular esta noche, eh, eh, una sesión muy magistral. eh, por un experto, es un acercamiento importantísimo, ¿sí? Sobre la política en el pueblo de Israel. Ojalá nos pueda compartir sus láminas eh, que utilizó esta noche y ojalá nos pueda compartir bibliografía, que hay gente seguramente que algunos quieren seguir profundizando en el tema. Y bueno, esperemos que el año que viene desde el Centro Fray Gabriel podamos tener un espacio para la Sagrada Escritura y seguramente que ahí queremos tenerlo, Milton, ojalá nos acompañe, porque creo que es un espacio también muy importante también el de formación en la Sagrada Escritura. Seguramente que mucha gente nos lo ha pedido. Sí, nosotros estamos centrados en el tema social, pero mucha gente nos ha pedido estos temas y seguramente que aparecerá esa necesidad también de poder tener esta formación importante para todos nuestros laicos, todas las personas que nos acompañan. De verdad, muchísimas gracias. Es un tiempo muy reducido para una sesión tan magistral. Poder sintetizar, hermano, la capacidad de síntesis es impresionante para podernos dejar claro dónde aparece este tema tan importante en el pueblo de Israel, como es el tema de la política. Seguramente que vendrán momentos para poder profundizar temas que quedaron abiertos, porque es lógico que me pareció muy bien la decisión tuya de cerrar a temas que no tenían nada que ver, pero que era importante y que ahí quedan abiertos. A todos les deseo una feliz noche. Me regalan su cámara abierta, por favor, los que puedan, por favor, regálenme su cámara abierta para que podamos tomar una fotografía de registro. Y les pido que, a pesar de su cansancio, me regalen la mejor sonrisa. ¿Listo? Ok, sí, yo sé que están cansados a esta hora, es durísimo, pero bueno, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en esta noche. Creo que ha sido bien interesante el tema de la política en el pueblo de Israel. A todos les deseamos una feliz noche, un feliz descanso y bueno, sigan estudiando, preparando el examen, preparen el examen. Yo les mandé ya el documento, está claro, está sencillo, es hermosísimo ese capítulo quinto de la Fratelli Tutti, la política expuesta por el Papa Francisco. Entonces, aprovechen para ir leyendo, subrayando y bueno, ahí nos vamos viendo. Les deseamos un feliz descanso, feliz noche a todos y bueno, nos veremos el martes, si Dios quiere, por este mismo canal y a la misma hora. Muchísimas gracias. Milton, Buenas noches para hermanazo, Feliz todos. un noche, abrazo, gracias. hermano. Chao, chao. Hasta Muchísimas luego, gracias. padre. Un gusto haberle Sí. visto. Chao, lo mismo, Gracias, Milton. Dios profesor te Miguel. bendiga, cuídate. Dios les bendiga. Chao, chao.
Buenas noches. Gracias, feliz noche. Feliz noche, Fray Heriberto. Hasta luego, padre Jorge.